las personas que desarrollan un pensamiento crítico normalmente son constructores de conceptos, pero sufren, porque las redes sociales le han dado poder a una masa y el Estado sea a una masa amorfa y huérfana conceptualmente, pero muy artillada inmoralmente. Se están reproduciendo, está difícil decirlo, chismografía barata. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ustedes saben que hoy es jueves y los jueves tenemos aquí a la doctora Ibel Guzmán, profesora, con su sección Interacción Académica, que hoy nos trae a un invitado que ya es un habitual aquí, el doctor Bartolo García. Un habitual, como dicen los franceses. Bartolo García Molina, exacto, García Molina. Bienvenidos ambos. Doctora. Gracias, Gustavo, por permitirnos este espacio para ventilar la academia. El doctor Bartolo García Molina siempre tiene un as bajo la manga, siempre está reflexionando sobre los temas de actualidad vinculados a la formación de pensamiento, al desarrollo lingüístico de la gente, analizando cómo se elaboran los discursos, ¿no? Y hoy viene a hablarnos precisamente de eso, a hablarnos de redes sociales, pensamiento crítico y formación de discursos. Y elaboración de discursos. Vamos a ver, profesor. Sí, gracias a ustedes. Para mí esto es como un triálogo. Exacto. Hay una relación muy estrecha entre el ambiente que rodea a las personas. Tanto así que objetivamente se ha determinado que el cerebro funciona de manera condicionada. Por ejemplo, el cerebro de ustedes está girando normalmente en torno a las oportunidades que se presentan para su quehacer, para la prensa, análisis. Y yo compartimos también que estamos girando en torno a la educación y qué hacer. Por eso ella dice que yo vivo realmente meditando, porque en cualquier situación me detengo. Tanto así que a veces estoy con personas y hay un programa de humor y yo no me río. Y dice, pero es que tú todo lo coges en serio. Digo, no, es que yo no puedo ver lo que ustedes están viendo ahí, porque yo le estoy buscando... Está decodificando lo que hay. Una quinta pata al gato, que es importante a veces, porque puede haber una pata oculta. Entonces, estamos en un ambiente envilecido, realmente envilecido, por la ironía de que cuando la gente está supuestamente más comunicada, cuando supuestamente está más democratizada la comunicación, es que menos conceptos se producen. Siendo ese proceso de comunicación una herramienta importantísima para producir el pensamiento, y por eso uno se pone a pensar qué falta hace volver al pensamiento crítico. Por ejemplo, el viernes había una reunión de amigos y como era normal vinieron las elecciones. Alguien criticó a un candidato a síndico de la zona este, que felizmente le fue pésimo, por una situación... Usted como que se gozó eso, que te dijo felizmente. Me lo gocé, como tú no te imaginas. Lo que más me ha gustado, lo que yo más he disfrutado es ese 5%. Entonces, dice un defensor de la fuerza del pueblo, que dice, pero vamos a ser honestos, vamos a dejar de hipocresía. ¿A qué hombre no le ha gustado alguna vez una niña de 15 años? Y me quedo pensando. Algunos titubearon y dijeron, sí, digo. El pensamiento crítico dice, bueno, pero yo estoy seguro que hay algo más. Y ahí hay una falacia múltiple. Yo digo, bueno, cuando me tocó el turno, vamos a ver. Es un pensamiento, una pregunta falaz, totalmente falaz. Lo dije con indignación, yo a veces me indigno, porque estaba rabioso, querer como justificar en el fondo. Una especie de chantaje. Exacto, yo, mira, eso es falaz. Primero, tú te tienes que plantear la pregunta, ¿qué hombre de 50 y tanto de años no le ha gustado
una niña de 15, porque ese sujeto que estamos hablando tenía 50 y tantos de años. Y va a haber muchos que no. A mí, yo me sentiría un pedófilo si sintiera atracción sexual. Porque no es verdad y que que todos los hombres estamos viendo que con ojos de lascivo una menor de edad. No es cierto. No es cierto. Entonces, claro, cuando yo tenía 17, sí me gustaba una de 15. Pues estaba a la par. Eso es lo que ella quería hacer. Ahí es que está la falacia, porque ciertamente alguna vez nos ha gustado, felizmente, una joven de 15 años, pero a la edad de 55 no, ni de 50. Segundo, esa pregunta es falaz porque además de que es ambigua, oculta información. ¿Qué hombre de 55 años que sienta atracción sexual por una niña le da cabida a ese impulso? Y ya son menos, porque también podría haber hombres de 55 años o 50 y tantos que sienta atracción. Pero todo condicionado por un entorno, ¿verdad? Que todo lo sexualiza, que sexualiza a los niños y niñas a destiempo. Puede ser que llegue el influjo del entorno, pero razón y dice, no, espérate, eso es de bestia. Yo no voy a mi edad. Convicciones morales, convicciones religiosas, ideológicas, y ya se va reduciendo el abanico. Pero aún más, ¿qué hombre de 55 o 50 y tantos años que sienta atracción física por una niña de 15, que le dé cabida a ese impulso, por lo que tú dices? Después que le da cabida, entonces victimiza otra vez a la niña y habla de una joven mujer, habla de que tenía marido, habla de que ya era como una basurita. Pero antes que eso hay un paso, profesor. Ajá. Porque eso fue algo alevoso y planificado. Exacto. No es que por casualidad se ha encontrado. Sí, claro. Un individuo así, un retorcido, que se traza un plan para llevar una niña a la cama. O sea, que tampoco es que es una casualidad. Y eso es fríamente calculado. Y manipulada la segunda. Claro. Pero después que lo hace, en vez de mostrar arrepentimiento, hace un papelazo, un montaje para acusarla a ella indirectamente. Y habla de una joven mujer. Y si no era una joven mujer, no, es una adolescente. Si vamos a hablar con categoría psicológica, psicología del desarrollo no tiene eso de joven mujer, tiene niña, búbero, adolescente, tal cosa. Pues entonces vamos a hablar un viejo candidato y no un señor que él era, porque entonces, ¿por qué a él entonces se van a referir como un hombre o como fulano y no como un viejo hombre entonces? Sí, vamos a poner etiqueta, ¿verdad? Exacto, entonces, pero si le vamos a usar categoría, la psicología del desarrollo es un adolescente, porque es una categoría establecida universalmente, entonces, vamos, una triple falacia, porque no es simplemente que le gustó, ya vimos que le dio cabida, que manipuló, que calculó, y después se justifica y ella es la culpable, porque nada más faltó decir que se sintió acusado. Fíjense cómo el pensamiento crítico, mientras algunos se quedan perplejos y hasta pueden asentir, busca más allá la razón, busca más allá qué causa puede haber. Fue como el caso del joven pelotero también, que hubo gente que, ay, le van a dañar la carrera. Una querida amiga decía, bueno, los que dicen eso, si un joven prospecto le roba su carro, no va a poner la denuncia porque le va a dañar la carrera. Exacto. O sea, como que la muchacha era la mala. Sí, como el pobrecito, le van a dañar la carrera, que iban a pagar casi 200 millones. Y entonces, con muchos profesores pasa eso también, que acosan estudiantes. Que después se le van a dañar la carrera. Él la dañó él tiene, por ejemplo, pasa mucho en la academia, que el profesor, mayoritariamente hombres, abusan de su posición de poder frente a una estudiante, muchas veces menores de edad, y sobre esa posición pues ejercen una presión, ejercen su poder y condicionan la calificación a que la muchacha le corresponda sexualmente. Eso sucede muchísimo. También se revictimiza al estudiante diciendo que fue ella que le coqueteó, que lo sacó de sus casillas, que ¿no? quiso. Ese es un caso, lamentablemente, y una vez vinimos con David Álvarez, cuando la moral de la sociedad se permea todos los espacios, permea el espacio educativo, permea el espacio, lamentablemente, de la política, permea todos los espacios porque es la moral de la sociedad, lamentablemente. Y otra tenemos que ir a una primera pausa, profesor, con su permiso, y profesora. Y volvemos, el tema es fascinante. Sí.
continuamos con la profesora Ivette Guzmán y el profesor Bartolo García Molina con este tema interesante, redes sociales, pensamiento crítico y elaboración de discurso y todas aquellas falacias que se construyen desde ciertos, digamos, relatos que se intenta interpretar la realidad. Quedamos viendo que el pensamiento crítico es una herramienta para defenderse, diríamos, de esta invasión, ¿sí?, de falacias, de distorsiones, de verdades a media, de pensamientos superficiales, insulsos, impertinentes, etc. Por eso las personas que desarrollan un pensamiento crítico normalmente son constructores de conceptos, pero sufren, porque desarrollan una agudeza de evaluar toda la situación y hay que cuidarse. En el tema anterior, por ejemplo, uno podía ver que también hay una cuarta falacia en algo tan inocente de que cualquier hombre se puede enamorar de una joven de 15 o 16 años, y es lo que llaman el hombre de paja, la falacia del hombre de paja, que yo interpreto los argumentos contrarios, lo minimizo para poderlo atacar. Parecería que el argumento de quienes nos oponemos, o bueno, de quienes repudiamos acciones así, es simplemente que se enamoró de una joven, cuando ya tú mismo, Olivo, ha aportado de que no es tan simple, lo mismo que Ivette, no es tan simple, pero simplificando los argumentos y las posiciones contrarias es fácil de atacar. Y este pensamiento entonces ayuda a liberarnos a la sociedad, porque las sociedades se manejan dentro de lo que hoy podríamos llamar una formación discursiva. El marxismo hablaba de formación económica, etcétera, pero hoy hay que hablar de formación discursiva. Incluso Valentín Voloshinov, hace ya 100 años, decía que la lucha se ha trasladado, la lucha de clase, a la arena del discurso, porque en la Unión Soviética hace 100 años, hoy más que nunca, las luchas se están dando en la arena discursiva. Hay que ganar las luchas en la construcción, elaboración y circulación de discursos. Cada sociedad tiene una masa de discursos circulantes, que decía Lenin que la idea dominante era la de la clase dominante. Los discursos dominantes hoy han sido siempre, pero hoy tienen mucha más importancia los discursos de la clase dominante. Pero la clase dominante está muy difusa. No está solo concentrada en lo que está de poder, porque las redes sociales le han dado poder a una masa, y el Estado sea a una masa amorfa y huérfana conceptualmente, pero muy artillada inmoralmente. Y eso nos presenta una tragedia, porque el enfrentamiento es muy difuso. No es simplemente enfrentar a una clase social y económicamente dominante, es que la plebe, y no tiene dejo de despectivo, pero la plebe en cuanto a comportamiento ha saltado los medios, porque mientras más desvergonzado tú eres, mientras con más desparpajo y sin vergüencería tú hablas, más acogida tiene. Entonces, los discursos circulantes hoy son unos discursos que alienan, que embotan el pensamiento, que quitan la capacidad de mira y por tanto anulan el pensamiento crítico. Y ahí quienes están en los medios de comunicación, quienes estamos en las aulas, tenemos una lucha titánica, que no la podemos reducir simplemente a descalificar, no la podemos reducir simplemente a protestar. Tenemos que armar un contradiscurso, y cada vez tenemos menos espacio, porque los discursos que no son acogidos por la masa tampoco tienen patrocinio y tienden a ser cohibidos. Es algo realmente, una situación perversa que estamos viviendo, que no sabemos dónde nos va a conducir, aunque de las grandes catástrofes suelen dar un nuevo orden, porque llega un momento en que ya toca fondo esta situación, que debió tocar fondo hace mucho. Y por eso es muy pertinente que reflexionemos sobre el pensamiento crítico.
porque en 1990 se reunieron en La Haya un grupo de analistas del discurso, encabezado por Van Dey, y plantearon la necesidad de desarrollar los estudios críticos del discurso, que es una etapa ya de incorporación del pensamiento crítico, precisamente para darle arma a quienes luchan contra esas formaciones discursivas perversas y alienantes para poderse defender. Y cada vez se ve más la necesidad de que por lo menos el Estado patrocine alguna forma de programa, que educación incorpore el estudio crítico del discurso y el fomento del pensamiento crítico, que hemos retrocedido en ese aspecto, porque en los 90 Villarini, Ángel Villarini, no sé si lo voy a mencionar, pero Ivette, o sea, trabajó mucho el pensamiento crítico en la década de 90 y todavía la primera década, y más o menos una buena parte del profesorado dominicano, bueno, se permeó un tanto, diría, y se inoculó del pensamiento crítico, pero ha habido... Cuando usted plantea la necesidad de rescatar que se enseña a partir del pensamiento crítico, pensando que el docente es un reproductor, ¿verdad?, que va a formar gente también con pensamiento crítico, que se ha hablado muchísimas veces, ustedes los educadores, de una educación que no simplemente haga que un niño, que un joven repita cosas, sino que aprenda a pensar y analizar. Eso se ha hablado mucho aquí. Sí, sabes que en estos días estábamos formando sobre la retórica, ¿no?, de Aristóteles, y en la retórica aristotélica están las categorías discursivas, ¿no? Sí. Sobre todo el etos, el patos y el logos, y ahí miré una actuación en los estudiantes de asunción de esos tres elementos, pero confusión al discriminarlos, al distinguirlos. Entonces ya, y precisamente en la formación del pensamiento crítico, lo primero que tú tienes que separar es la paja de la mies. Lo primero que tú tienes que saber, ¿qué tú estás haciendo cuando me estás preguntando, ¿no? Y ahí viene toda la teoría la teoría de los actos de habla. Pero muchas veces confundían la opinión con conocimiento, con el dato. Entonces, poder discriminar entre opinión, dato, concepto, a los muchachos en etapas de iniciación en sus carreras se le dificulta mucho. Yo pienso que si pudiéramos ayudar a nuestros jóvenes a por lo menos distinguir cuando me están dando una opinión, cuando me están tratando de convencer de que algo es verdad sin serlo, cuando se trata de un dato y cuando se trata de una apelación a que yo actúe de una determinada manera, ahí fuéramos ganando. ¿Cómo tú ves esa...? Porque es que los discursos están muy enmascarados también. Están con las falacias, por ejemplo, ya cualquier persona da una opinión y dice que lo leyó en estudios, entonces hay que ayudar a nuestros jóvenes a se inventan caerle, exacto, a la fuente, exacto. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que ese discurso está tratando de hacer contigo? Entonces, es una etapa crítica de cómo están los discursos ahora configurados, complejizados, y están armados donde nuestros jóvenes, entre la rapidez, entre no detenerse para reflexionar, están dando por bueno y válido muchos elementos, cualquier cosa porque parece verdad. Sí, increíblemente desde Aristóteles, como tú muy bien planteas, también en las categorías aristotélicas, donde lo primero que plantea es el qué, la sustancia. Exacto. Y ahí viene el sustantivo, la sustancia. Resulta que en muchas discusiones
se pierden porque no saben lo que están discutiendo. Exacto. Y al final dice, pero eso mismo que yo decía. Entonces, el pensamiento crítico te dice primero establecer qué es, de qué es lo que estamos discutiendo. Porque a veces, estableciendo lo que se está discutiendo, se hacen algunas conciliaciones, pero espérate, y entonces se buscan los aspectos. De hecho, todas las categorías, son 10 categorías, pero las siguientes son especies de modificaciones. Después que yo sé el qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, incluso da un esquema mental hasta para hacer una exposición. Bueno, esa es la técnica del periodismo clásico. Los 5 Who's que llaman. Sí. ¿Qué, cómo, cuándo, quién? Sí, dónde, en qué circunstancias. Pero Aristóteles sí, en qué circunstancias, tal. Nos están pidiendo otra pausa. Sí. Pero entonces volvemos. Se fue rápido. Es que ustedes se meten en unos temas tan interesantes que el tiempo se va rápido. Continuamos con interacción académica, profesora. La enmarcación, hablábamos en el segmento anterior de el discurso educativo, cómo se está enmascarando de verdad, ¿no? Parece verdad, y se le hace a nuestros jóvenes todavía más difícil identificar dónde está lo que hablábamos, ¿no? El famoso, dónde está la sustancia, dónde está la opinión y dónde está la apelación a convencerte de algo. Y resulta que en el discurso es donde se produce no solamente el pensamiento crítico, sino el pensamiento complejo, porque a nivel de la lengua están las categorías, están algunas ideas difusas, pero es en el discurso como proceso, porque el discurso se puede ver como un resultado cuando uno comienza a leer las noticias, analizar las noticias, y ese resultado son discursos elaborados a partir de un arsenal lingüístico, pero en ese proceso, que podría estudiarlo también la psicolingüística, armar el discurso, hay varias instancias, hay varios elementos incluidos. Hay un factor lingüístico que obviamente no podremos detallar, un factor intelectivo, un factor cognitivo, un factor cultural, hay un factor ilocutivo, o sea, el para qué, qué quiero. Todo ese proceso lleva a que cuando se están armando los discursos, el pensamiento va cobrando cuerpo, va cobrando fisonomía, incluso a veces hasta se revela y uno termina produciendo ideas que ni siquiera soñaba que se iban a dar. Por eso los profesores podríamos comenzar hasta con cierta deficiencia, pero armando los discursos en el aula terminamos de formarnos, terminamos de especializarnos, y ustedes los periodistas, quienes manejan discursos. Ahora, lo triste es que las redes sociales son antidiscursivas, aunque aparenten que discursos, porque no se están produciendo discursos, se están reproduciendo clichés, se están reproduciendo frases hechas, se están reproduciendo, está difícil decirlo, chismografía barata, mucha pornografía y sobre todo mucha morbosidad. Y eso no requiere un proceso de producción. Entonces, es una oportunidad perdida hasta ahora, las redes sociales, para que los jóvenes comiencen a armar pequeños discursos que vayan... Y lo triste es que hay gente que dura el día entero conectado en esas cosas. Ese otro, la procrastinación, que es un término que en el ámbito educativo ha cobrado mucha vigencia porque se han convertido en grandes distractores. Antes nosotros decíamos la televisión, nos están robando el tiempo, y esa procrastinación sería dejar de hacer las cosas importantes para hacer otras. Las redes sociales nos están robando el tiempo a los estudiantes, pero están robando la oportunidad de producir. Y si en el proceso educativo hay algo que ayuda a conceptualizar, es precisamente ese proceso de producción de discurso o de análisis de discurso, o sea, el discurso en sus dos vertientes, como proceso y como producto. Bien. Sabes que cuando hablas de esa gran difusión de el pensamiento de la clase dominante, creo que ahora, si fuéramos a buscar un pensamiento o un discurso que se reproduce con mucha velocidad, es el discurso del consumo, consumir cualquier cosa, consumir yo les decía a nuestros estudiantes, siempre que ves un reel que tú crees que es gratuito, siempre te está vendiendo algo, y busca qué te está vendiendo.
siempre te están vendiendo algo. Bien, muchísimas gracias. Siempre dan ganas de continuar conversando con ustedes, ¿verdad? Pero el tiempo es un tirano, como dicen. Tenemos que despedirnos. Será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.